vamos a dar comienzo a la celebración de este acto del aula de Derecho Deportivo y, por tanto, vamos a abrir la mesa redonda, la crisis societarias y la responsabilidad de los dirigentes en los clubes de fútbol. Yo quiero, antes de nada, voy a ser muy breve porque tenemos poco tiempo y tenemos especialistas muy importantes en la mesa que nos tienen que ilustrar sobre este tema. Y entonces yo voy a ser muy breve. Quiero agradecer la presencia de todos los que estáis aquí. En definitiva, veo el aula bastante cubierta, lo que quiere decir que ha generado interés la actividad. Y voy a matizar solamente un par de cosas antes de entrar a presentar a los ponentes. En realidad, lo que vamos a tratar hoy es de ver la adecuación o no adecuación de un instrumento jurídico o de unos instrumentos jurídicos, de una regulación jurídica que en realidad tiene corto todavía espacio de tiempo, sobre todo cuando pensamos que las normas cada día se hacen hoy en día más, se metabolizan más rápidamente, pero no como en el siglo XVIII, siglo XIX prácticamente, XIX y XX, sobre todo que tenían más relajo. Me refiero a la creación por parte de la Ley 10/1990, la Ley del Deporte, y su posterior modificación por la Ley 50 de 1928 de medidas fiscales, administrativas y de orden social de la figura de la SAD, de la Sociedad Anónima Deportiva, y por lo tanto la adecuación de esa normativa en relación a el fenómeno concreto del deporte profesional. Esas normas combinadas con la entrada en vigor de la Ley Concursal 22/2003 ha generado bastantes polémicas dentro de los tribunales. Y pues no todos los tribunales se están pronunciando de la misma manera. Es decir, vemos que hay clubes, por ejemplo, que están viendo la oportunidad de ciertas facilidades que le dan estas normas combinadas entre sí, por ejemplo, el hecho de que se puedan evitar las sanciones previstas por el pago, por ejemplo, de la Liga Profesional de Fútbol a los jugadores del resto de la... acaba de llegar don Francisco Estepa, que le pedimos que por favor se incorpore a la mesa, y ahora no habíamos todavía comenzado a presentar los ponentes. Y entonces todo esto, junto con la propia responsabilidad que prevé para los gestores deportivos estas disposiciones, concretamente la propia ley concursal en su título sexto, ha generado pues una doctrina bastante, por otra parte, variada en algunos tribunales. Y entonces lo que se trata hoy es un poco de discutamos y veamos y pongamos un poco de luz sobre toda esta circunstancia. Bien, yo dicho esto, que es lo que justifica mi intervención para poner un poco el asunto sobre la mesa, voy a limitarme a presentar a los participantes. Por una parte, tengo a mi izquierda a don José Manuel Ríos Corbacho, que es profesor titular del Derecho Penal en la Universidad de Cádiz. Bueno, él me ha insistido en que no sea muy extenso. Yo tengo aquí algunos datos suyos. Podemos decir que es director de Fórum de Derecho, Ética y Deporte de la Universidad de Cádiz, secretario académico del Instituto de Criminología de la UCA, coordinador de Erasmus para las universidades de Wolfenbüttel y Gießen en Alemania, miembro de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo, miembro del Grupo de Estudios de Política Criminal, Premio San Raimundo de Peñafort de Investigación Jurídica en los Colegios de Abogados de Murcia. Y su especialidad, entre otras cosas, no voy a insistir mucho más, está en el derecho penal del deporte, entre otros, como también es el derecho penal de los animales, de la empresa, etcétera, etcétera. Pero él, sobre todo, ha barajado bastante el derecho penal del deporte, por tanto, nos podrá, digamos, ilustrar bastante en cuanto al derecho sancionador y, en concreto, aun cuando el derecho sancionador que contempla la ley concursal no es un derecho penal, pero sí nos podrá alumbrar un poco a la luz de este concepto. Luego nos acompaña también en la mesa, más a mi izquierda, don Antonio Romero Campanero, que es letrado asesor del Córdoba Club de Fútbol y además es secretario, pertenece prácticamente al aula, es el secretario del aula del Derecho del Deporte, es profesor también, colaborador honorario del Departamento de Filosofía del Derecho y además
es responsable de la comisión, o secretario de la Comisión de Derecho Deportivo del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba, recientemente nombrado miembro de la Comisión Permanente de Asesores Jurídicos de la Liga Profesional de Fútbol, directivo de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo, vicepresidente de la Fundación del Córdoba Club de Fútbol desde noviembre del 6 hasta diciembre del 2009 y ponente en muchos congresos nacionales e internacionales. A mi derecha me acompaña don Manuel Ruiz de Lara, que es, aparte que ahora me decía, ha sido alumno de esta facultad, porque fue alumno mío, y eso yo creo que es lo que menos le ilustra, lo que menos le da brillo, porque ser alumno mío no produce, digamos, ningún tipo de honor. Pero es, además, miembro de la carrera judicial de 2006. Ha sido juez adjunto en el juzgado de primera instancia número 4 de Salamanca, juez adjunto en el juzgado de instrucción número 3 de Salamanca, juez adjunto en el juzgado número 1 de violencia de género de Vitoria-Gasteiz y juez del juzgado de primera instancia y instrucción número 2 de Marchena. En 2013 se especializó en Derecho Mercantil, además con un magnífico número, no siendo el derecho mercantil además ahora mismo una cuestión fácil, el número 3 de su promoción, y ascendió a la categoría de magistrado. En la actualidad es magistrado del juzgado mercantil número 5 de Barcelona y además es coordinador de la Asamblea Nacional de Jueces. Y luego tenemos, además, se ha incorporado recientemente, tenemos a don Francisco Estepa Domínguez, que es abogado y administrador concursal. Don Francisco Estepa y yo tenemos también una buena relación desde hace mucho tiempo. No fue alumno, pese a ser cordobés, no fue alumno de esta Facultad de Derecho. Él se licenció, si no recuerdo mal, por la Universidad las Jesuitas te lo diré, de Victoria, no, de Navarra, por la de los jesuitas, sí. Y además lleva desarrollando la función de, ha sido opositor durante algunos años, fue opositor, y después se dedicó ya al ámbito de la abogacía desde hace bastantes años. Se especializó también en Derecho Mercantil y concretamente en los últimos años en Derecho Concursal, siendo este además un tema complejo, como saben todos los profesionales, que es un tema bastante complejo porque hay que hacer una serie de cursos muy especializados y adquirir un desarrollo, digamos, doctrinal bastante importante al respecto. Desde hace algunos años le ha sido nombrado administrador concursal para algunos concursos que han tenido desarrollo concretamente en Córdoba, si no me equivoco, porque ahora mismo estoy hablando sin tener apuntes, pero por ejemplo la firma Pérez Jiménez ha sido administrador concursal para Pérez Jiménez y en la actualidad, muy recientemente, ha sido nombrado administrador concursal para el concurso como representante judicial, sí, de las acciones, concretamente creo recordar de Lopera, ¿no? De Farusa. Ah, de Farusa. Pues en el concurso del Betis Fútbol Club. Quiero decir que también, porque lo tengo presente, tenemos la suerte de contar entre el auditorio también con el presidente actual del Betis, don Manuel Domínguez, al cual le damos la bienvenida. Antes le he querido saludar fuera, pero estaba hablando por teléfono y no le he querido molestar. Yo, como había prometido 5 minutos y ya llevo 7, me quedo aquí y doy la palabra a don José Manuel a don Antonio Romero Campanero, que era el turno que habíamos decidido. Abre ese y este lo pasamos ahí. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, lógicamente, quisiera agradecer la invitación a la universidad
y en especial a mi maestro y gran amigo, el catedrático don Diego Medina, que creo que sí es un honor haber sido alumno suyo, con lo cual discrepo en esa primera parte de su intervención. Pero bueno, sobre todo por permitir participar en esta mesa redonda con juristas tan prestigiosos como los que aquí se encuentran, amigos todos. Además, he de señalar que me resulta muy emotivo compartir mesa con otro gran amigo, que es el juez don Manuel Ruiz de Lara, el cual ha venido siendo mi compañero desde los 5 años, compartiendo pupitre, pues imagínense, todos los cursos del colegio, todos los cursos del instituto y facultad, hasta que cada uno, pues lógicamente, siguió su camino, y que precisamente el destino, capricho del destino, nos ha vuelto a unir para discutir de fútbol. Somos de aficiones totalmente contrapuestas, pero esta vez la discusión vendrá desde la perspectiva del derecho, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulos y para entrar en materia, porque el tiempo es oro, y supongo que tendremos entre las salas más de un seguidor rojiblanco, que hoy es un día importante para ellos, pues vamos a intentar ajustarnos al horario previsto, ¿no? Bueno, pues como decía el profesor Medina, vamos a hablar de la crisis económica en su esfera deportiva, y más concretamente en lo que es el fútbol profesional. Voy a aprovechar mi experiencia como asesor jurídico de un club de fútbol profesional durante más de 8 temporadas, que ha pasado por 4 etapas claramente diferenciadas. Nos encontramos una primera etapa, una situación de bonanza económica, una segunda etapa que ya de situación de dificultad económica, que si me permite la expresión podría ser una fase preconcursal. Después nos encontramos una tercera etapa en el fútbol profesional, y más concretamente en mi club donde estaba, en el Córdoba Club de Fútbol, que es el de fase concursal. Y por último, una última etapa que podemos denominar como puede ser fase de cumplimiento de convenio de acreedores, concursal, o si se permite la expresión de supervivencia, que es como está el fútbol español hoy en día, ¿no? Pues bien, mi club, como decía, como tantos otros de fútbol profesional, se encontraba vinculado a una empresa constructora. Y será por el año 2006, que en aquel entonces era una empresa más importante de Andalucía, y que además no encontraba reparos en aportar todos los años en torno a 3 millones de euros para equilibrar su presupuesto. Y la idea, sobre todo, cuando nosotros entramos al club, que se encontraba en el Córdoba Club de Fútbol, que se encontraba en Segunda División B, lógicamente la prioridad era ascender a fútbol profesional, a Segunda División. Aunque yo entiendo que la Segunda División B también es una categoría profesional, pero bueno, no es objeto de debate en este momento. Pues bien, como decía, nosotros teníamos equipos en Segunda División B y era tanto bonanza económica que incluso, y son datos públicos, no voy a decir nada nuevo, llegábamos a tener jugadores en Segunda División B que cobraban en torno a 1 millón de euros por temporada. Algo que ahora puede parecer desorbitado, por aquel entonces luego no lo era, o mejor dicho, no lo parecía. Pues bien, efectivamente, tras este desembolso, tras esos esfuerzos económicos, pues conseguimos el ansiado ascenso, pero la burbuja económica ya había explotado, que con eso llevando a miles de empresas a la ruina, entre ellas todas aquellas empresas relacionadas también con el deporte y más concretamente con el fútbol, ¿no? Aquí nos encontramos en una segunda etapa, en otro contexto totalmente diferente, y es donde aparecen los primeros concursos de acreedores, que es el motivo, el objeto de debate en este foro. Aquí aparecen los concursos de acreedores en el mundo del fútbol porque los juristas ven que los clubes no dejan de ser sociedades anónimas deportivas y por lo tanto son entidades mercantiles y hay un instrumento que la ley le permite aprovecharse del mismo, que es la ley concursal. Aparecen los primeros concursos que después desgranaremos más adelante, como el concurso de Las Palmas, Talavera, el del propio Málaga, digamos que serían los pioneros, ¿no? Pero aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que nos encontramos con las primeras controversias. Aquí colisionan lo que es la normativa concursal, el derecho concursal y el derecho deportivo, o también llamado derecho federativo. Tenemos que tener en cuenta, supongo que lo conocerán, que a final de temporada los clubes de fútbol tienen que estar al día con otros clubes e incluso con sus propios jugadores. Si no están al día con estos jugadores o con otros clubes, pues se produce lo que denominamos en el fútbol un descenso administrativo, un descenso federativo, independientemente que deportivamente hayamos conseguido la permanencia o incluso lo que sería el ascenso, ¿no? Pues bien, aquí en este caso nos encontramos que colisionan los derechos. Nos acogemos los clubes de fútbol, se acogen a esa normativa concursal. Precisamente el primer motivo era para evitar esos descensos administrativos, amparados por la normativa concursal y por el cuadro mercantil correspondiente, ¿no? Recuerdo que por aquel entonces se celebraron en la Universidad Juan Carlos Rey I, en la Universidad Rey Juan Carlos I, una jornada sobre derecho concursal, ¿no? Y nuestro buen amigo
profesor don Emilio García Silvero discutía con otro gran amigo, don Javier Tebas, y precisamente moderador es el actual presidente del Consejo Superior de Deportes, don Miguel Cardenal. Ahí hablamos de la talla de juristas que nos acompañaban en aquel momento y que ya discutíamos con ellos, ¿no? Pues bien, aquí se discutía la necesidad de modificar esa normativa concursal, porque se consideraba que la especificidad del derecho tenía que estar por encima de la normativa concursal. Los clubes de fútbol no eran sociedades anónimas normales como tales, sino eran unas sociedades anónimas deportivas que, para regular lo que es la pureza de la competición, como aquel entonces denominaba don Emilio García Silvero, que sigue defendiendo hoy en día, junto con otros muchos compañeros también, por ejemplo, de AFE, pues decían que esa pureza de la competición se encontraba adulterada mediante los concursos de acreedores, porque los clubes de fútbol se acogían a esa normativa, a esos instrumentos que nos ofrecía la legislación concursal, se acogían a estos concursos para evitar precisamente que se aplicasen las normativas federativas y pues la deuda que mantenían con otros clubes o que mantenían con sus propios futbolistas no conllevara un descenso administrativo, sino que se quedara en suspensión y se paralizase mientras tanto se resolvía el concurso y se aprobaban los respectivos convenios de acreedores. Pues bien, hubo una cosa que por aquel entonces Emilio García proponía, que era la modificación de la ley concursal. Y ya de vuelta a Córdoba de esa jornada, me acuerdo que en el AVE aproveché para hacer un informe a mi club sobre la necesidad, que por aquello entonces estamos empezando a tener problemas económicos, liquidez, o por lo menos intuíamos que íbamos a tener, puesto que nuestro máximo accionista y en el mundo del fútbol se veía que estaba habiendo una crisis y había unos contratos desorbitados que no se podían hacer frente, no solamente en el Córdoba, sino en el resto de la categoría, incluso también en Primera División, en Segunda División B, pues empecé a hacer un informe sobre la necesidad de acogernos al concurso voluntario, porque entendía que iba a haber una modificación de la ley concursal. Una modificación que finalmente vino, pero no en el año 2009, que es cuando yo preparé el informe para el Córdoba, sino que la modificación vino justamente 2 años más tarde, a final del año 2011. Hubo una modificación de la ley concursal, en concreto la disposición adicional segunda, en la que se establecía que es una prevalencia de la norma federativa de la legislación deportiva sobre la legislación concursal. Es decir, que es independiente de que los clubes estuviesen en concurso o no estuviesen en concurso, porque el reglamento, en este caso hablamos del fútbol, para ser práctico, el reglamento general de la Real Federación Española era inmediatamente aplicable, independientemente de lo que se dispusiera la normativa concursal y de que se encontrase paralizado el resto de procedimientos. Pues bien, estamos hablando del año 2009. En el año 2009 el Córdoba no se acoge al concurso de acreedores como muchos otros clubes, ni tampoco sale esta modificación. La modificación sale 2 años más tarde, en diciembre de 2011. Pero es una modificación que, como ya he explicado en otros foros, en otras jornadas, y que reitero y mantengo ahora, lógicamente no ha sido nada afortunada. Entre otras cuestiones, nuestro magistrado lo pondrá claro, sobre todo por la disparidad de criterios argumentados en los distintos juzgados de lo mercantil. Hay unos juzgados que disponen, para unos concursos en concreto, que hay una prevalencia de la norma deportiva y otros sobre la concursal, y otros juzgados disponen justamente lo contrario. Tenemos en primer lugar es el juzgado de Alicante, en el caso del Polideportivo Ejido, que digamos que es el primer club que le afecta esa modificación de la ley concursal y que finalmente lo que se establece es el descenso del Polideportivo Ejido por poder cumplir con sus obligaciones. Ese es el primer caso que nos encontramos de colisión una vez aprobada esa modificación de la ley concursal. Después, me acuerdo que fue en verano, y precisamente también a colación del Real Betis Balompié, hay un artículo de Javier Tebas, actual presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que por aquel entonces me parece que era vicepresidente o asesor externo, en el cual Javier nos desgrana la argumentación jurídica del juzgado de lo mercantil de Sevilla, en el que se dispone que la disposición adicional segunda, esta modificación de la ley concursal, que se aprueba en diciembre del año 2011, debe ser aplicable a los clubes que todavía no se habían acogido, lógicamente, a la normativa concursal, sino los que se acogieran a partir de ese momento. Aparte de que consideran que es una norma incompleta, porque la propia norma establece que en un plazo de 6 meses tiene que haber un desarrollo reglamentario y no se ha producido. Han pasado más de 2 años desde entonces y este desarrollo reglamentario todavía no ha dado luz, ¿no? Pues bien, esta misma posición adoptó el juzgado de lo mercantil de Jaén con respecto al Real Jaén en relación a unos avales. Para competir en Segunda División B, la Federación Española te exige aportar un aval de los 100.000 euros siempre y cuando hayas tenido deudas los ejercicios anteriores con tus futbolistas. Más
más concretamente unas resoluciones desfavorables de las comisiones mixtas correspondientes. Pues en este caso hay que aportar un aval. Como no ha aportado el aval, la Federación Española no inscribió a Real Jaén en la segunda división B, pero el Real Jaén recurrió la decisión, la resolución ante el juzgado de los mercantiles Jaén, y que adoptó la misma postura que había adoptado el de Sevilla con respecto a Real Betis Balompié, y finalmente estableció la primacía de esa normativa concursal y paralizó el procedimiento federativo, ¿no? El procedimiento de no inscripción del descenso, digamos, aunque no, realmente era un descenso de Real Jaén. Pues bien, ya tenemos que hay 3 juzgados que adoptan posiciones totalmente contradictorias, el Real Jaén por un lado, el Real Jaén y el Betis, que adoptan una primacía de la normativa concursal, y por otro lado nos encontramos el caso de Alicante, el caso del Polideportivo Giro, en el que Almería se considera que sí existe una primacía de la normativa deportiva. Después también tenemos el caso del Puertollano, que también adopta la misma postura con respecto al de Polideportivo Giro. Y después nos encontramos un caso peculiar, que es el del Orihuela. El caso del Orihuela le pasó justamente lo mismo, tenía que presentar unos avales para poder competir, pero en una primera instancia el juez de Alicante, de lo mercantil de Alicante, ya lo explicará mejor magistrado, que tendrá más tiempo para desarrollarlo, pero bueno, en definitiva, se adoptan 3 posiciones diferentes en el propio juzgado de lo mercantil con respecto al caso de Orihuela. En un primer momento se establece una primacía de la norma deportiva sobre la concursal, con lo cual Orihuela desciende de categoría. En un segundo momento, una vez ya empezada la competición, el juez de lo mercantil establece que tiene primacía la norma concursal sobre la deportiva y se tiene que readmitir, tienen que rehacer el calendario de nuevo en segunda división B y readmitir al Orihuela para que pudiera competir, porque establecen que así es aplicable, que no es aplicable esta modificación. Y finalmente, ya con el descenso, al finalizar la temporada, con el descenso deportivo del Orihuela, vuelve a establecer un nuevo auto en el cual se establece que se revoca el anterior y se establece la primacía de la normativa deportiva sobre la concursal, ¿no? Pues bien, lógicamente, con toda esta rama jurisprudencial, estoy totalmente de acuerdo y reitero mi posición que he dicho anteriormente, que ha sido totalmente desafortunada y desfavorable esta modificación, porque ahora mismo lo que no se tiene es ninguna seguridad jurídica al respecto, sino inseguridad. Cuando un club va a un concurso de acreedores, no sabe realmente si esa modificación de la ley concursal es aplicable o no es aplicable, dependerá del juzgado de lo mercantil que le corresponda. Quizá no sea muy jurista decirlo, pero también dependerá de la presión mediática que el juez de la ciudad tenga en ese momento. Entiendo que no es lo mismo el juzgado de Sevilla defender a Real Betis Balompié que el de Alicante defender a Orihuela. Bueno, es una posición, lo mismo pasaría en el caso de Córdoba, pero bueno, es una posición de un aficionado y no de un jurista como tal, ¿no? Bueno, pues para abreviar, intentar pasar la palabra a mis compañeros, únicamente señalar que nos encontramos ahora mismo en una tercera fase y nosotros en una última fase, en una cuarta fase, ya estamos en concurso de grado en muchos clubes del fútbol profesional y entiendo que el futuro inmediato pasa por establecer un férreo control económico al deporte profesional, no solamente al fútbol profesional, sino también al balonmano, al baloncesto, aquellas categorías, aquellos que son sectores económicos, porque entiendo que estos mecanismos de control son necesarios. Y además mantengo esta posición porque nos encontramos, y ya con esto finalizo, con un sector económico que se encuentra fuertemente influenciado por unos factores diferentes que no nos encontramos en otros sectores económicos. Uno, lógicamente, es la presión mediática con los que se encuentran los dirigentes y, por otro lado, también es el azar. Tenemos que destacar que es un deporte y el deporte no deja el factor suerte influye mucho. Lo hablaba en otras ocasiones, tenemos que tener en cuenta que un balón lanzado desde un punto de penalti en el último minuto del último partido de liga, que dé en el poste, rebote en el portero y si entra o sale, fíjate si cambia la película. Podemos hablar de que el equipo ascienda o descienda, o que el equipo se mantenga o que descienda definitivamente, con lo cual podemos hablar si el equipo es viable o no es viable. Puede conllevar la desaparición de ese poste que rebota en el portero. Y créanme que sé bien de lo que estoy hablando. Bueno, esperando haber cumplido escrupulosamente con el horario, paso la palabra. ¿Sí? Buenas tardes. Lo primero, ya me enseñaron mis padres que es de bien nacido ser agradecido
Le agradezco mucho a lo de Deportes de Córdoba, de la que me siento uno más cada vez que vengo a Córdoba. Es un placer, creo que es el tercer año consecutivo que vengo, por el Colegio de Abogados, que Bartolomé está aquí para que no me pierda, por mis amigos Diego Medina, por Antonio Romero, Diego Molina y todos estos amigos que tengo cada vez que vengo. Es un placer. La verdad es que al ser de la universidad, y Diego me entiende más que nadie de esto, nosotros somos los más teóricos. Y yo la verdad que hablar de concursos de acreedores con un juez, con un administrador, con Antonio, que pertenece a un club, yo la verdad es que me siento un poco en fuera de juego. Y sobre todo porque el penal, que ustedes saben, casi todos ustedes son alumnos y ya habrán pasado por la parte general y por la introducción al derecho penal, es la última ratio y como tal somos los únicos que entramos, o los últimos, ¿no? Pero sí es verdad que cuando me planteo